Hola, hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga, Dios me las bendiga. Les habla el pastor Javier Naranjo de la iglesia Sella, Colombia. Hoy, como cada semana, quiero compartir una audio enseñanza de la palabra de Dios. Y pues, siempre pertinente la palabra de Dios tiene para hablarnos en muchísimas áreas de nuestra vida. Una de las cosas que me gustaría hablar hoy, y es el tema del mensaje de hoy y esta reflexión, es acerca de las prioridades. ¿Qué son las prioridades? Escritores muy famosos han descrito las prioridades como las cosas que son importantes, verdaderamente importantes en la vida. En cierta ocasión, un escritor alemán dijo: las cosas que son muy importantes en la vida nunca deben estar sujetas de las cosas que no son importantes. Un escritor llamado Stephen Covey escribió un libro llamado Los 7 hábitos de la gente efectiva. Y cuando leí el libro yo quedé impactado porque como alguien que ha estudiado los hábitos, este autor Stephen Covey da una cantidad de pautas increíbles de cómo la gente puede perder el tiempo cuando se desenfoca y no coloca bien sus prioridades. Dice así: como alguien que llevo años estudiando mucho tiempo este campo de la vida y el manejo del tiempo, estoy convencido de que la esencia del mejor pensamiento en el área del manejo del tiempo puede ser resumido en una sola frase: organice y ejecute toda su vida en torno a sus prioridades. También dice que el común denominador del éxito es la gente que tiene las prioridades bien establecidas. Los cristianos que necesitamos, que queremos, que anhelamos, que deseamos tener éxito en nuestra vida, no solamente en nuestra vida personal, sino en nuestra vida espiritual, tenemos que aprender a establecer las prioridades correctas en nuestra vida. Eso es crucial para que desarrollemos una verdadera relación con Dios y no nos perdamos en el camino. Fíjese, las prioridades correctas son cruciales para tener éxito. Y esto no solamente se aplica a éxito material o al éxito como hoy en día se le conoce al éxito. ¿Qué es el éxito? Muchas personas han definido el éxito como una cantidad de bienes materiales, como fama, fortuna, dinero, como poder hacer todo lo que quieren, llegar al punto de sus vidas donde no necesitan trabajar para vivir como les da la gana. El éxito es llegar al pináculo de su carrera. El éxito es definido de muchas maneras, pero realmente, ¿cómo se define el éxito? El escritor Salomón, el escritor bíblico, el rey Salomón, escribió en uno de sus proverbios, al final: el éxito del hombre está en temer a Dios, guardar sus mandamientos y vivir una vida recta y agradable delante de Dios. Esto es la religión verdadera. Esto es el todo del hombre: agradar a Dios, guardar sus mandamientos y vivir una vida que agrade a Dios. Imagínese un gran hombre como Salomón, que se dice que tuvo uno de los imperios más grandes, una sabiduría que sobrepasó las fronteras, que hasta el día de hoy es conocido como el hombre más sabio del mundo. Un hombre como Salomón, que acumuló riquezas, que mantuvo la paz en su tierra por muchísimas décadas, y que es considerado uno de los grandes líderes exitosos del pueblo hebreo, dijo que al final el éxito no era todo eso que él había logrado, era justamente amar a Dios, obedecer sus mandamientos, poner a Dios en primer lugar y vivir una vida que agrade a Dios. La Biblia nos enseña, mis hermanos, a fijar prioridades que nos conducen a la vida eterna. La palabra de Dios nos dice por qué es vital poner nuestras prioridades en el orden correcto, y después tenemos que trabajar en ellas y cultivarlas para que nadie robe nuestro premio. Son 3 prioridades que te quiero compartir hoy realmente. 3 prioridades que la Biblia nos dice que debemos poner siempre al frente si queremos tener una vida de éxito, una vida de comunión con Dios y una vida bien sucedida, bien exitosa. La primera prioridad es que Dios debe estar en primer lugar. Dios lo dijo en el monte Sinaí cuando dio los 10 mandamientos a Moisés. Lo dijo de esta manera en el libro de Éxodo, capítulo 20. Dijo: yo soy tu Dios,
el que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Dios no quiere que pongamos nada por delante de Él. Su deseo es que lo adoremos y lo adoremos solamente a Él. Que Dios sea lo primero en nuestra vida. Hay muchas historias en la palabra donde nos enseñan justamente a poner las prioridades correctas. Si Dios es lo primero en nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Que no pongamos otros dioses delante de nuestro Dios. Y hay muchas personas que han puesto otros dioses delante de Dios. El Dios del dinero, el Dios del trabajo, el Dios de las relaciones personales, el Dios del éxito. Otras cosas llenan el espacio que debería estar dedicado para Dios. La verdad es que Dios te dice, ponme a mí primero siempre, y todo lo demás verás cómo acontece. La Biblia nos narra, por ejemplo, la historia de dos hermanas, quizás usted las conozca, Marta y María, amigas de Jesús, muy amigas de Jesús, también eran hermanas de un amigo de Jesús llamado Lázaro. Y cuenta la historia en el libro de Lucas, capítulo 10, que Cristo las visitaba constantemente. Y un día Jesús las visita. Y cada una de ellas quería servir al maestro de la mejor manera. El relato dice de la siguiente manera, yo se los voy a leer. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servirte sola? Dile pues que me ayude, por favor. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, muy afanada y muy turbada estás con muchas tareas del hogar. Pero solo una cosa es necesaria e importante, y María escogió la mejor, la cual no le será criticada. Lucas capítulo 10, versículo 38. Marta servía porque quería ver a su Señor bien atendido. María servía a Jesús sentada a sus pies y escuchando sus palabras. ¿Cómo servimos a Dios? ¿Afanados o dejamos que Cristo hable y lo escuchamos? Servir a otros es algo muy importante en la Biblia. Ahora, tenemos que estar conscientes de esto. Servir es correcto, pero en este caso específico, lo que estaba en juego no era el servicio, eran las prioridades. Escuchar las enseñanzas de Jesús visitándote en tu casa directamente era más importante que servir el café a Jesús. Jesús podía esperar por el café, pero las enseñanzas de Jesús estaban siendo predicadas en vivo en la casa de estas dos mujeres. Y una de ellas se dio cuenta de la importancia de esa visita y la otra quiso atenderlo lo mejor posible, pero se perdía la mejor parte, que eran las enseñanzas del Maestro. Entonces, escuchar las enseñanzas de Cristo era más importante que preparar en ese momento el café o la comida que el Maestro iba a comer. Y Él se lo dijo de esa manera. Entonces, servir no es malo. El asunto aquí es poner las prioridades correctas. Cuando tú vas a la iglesia, te preocupas por saludar a los hermanos, te preocupas por quedarte afuera un momento saludando, enviando mensajes de texto, te preocupas por conectarte en internet mientras se sucede la palabra de Dios. Te preocupas por estar pendiente de ir a buscar a alguien y conversar durante la semana lo que no hablaste. Conversar durante un rato del servicio lo que no hablaste durante la semana. O te preocupas realmente por sentarte y prestar toda la atención posible a la palabra de Dios que se te predica. Pasar un momento de comunión, de intimidad con Dios. Hay momentos de momentos y hay tiempos para hacer todo. La Biblia lo dice en Eclesiastés, hay tiempo para todo. Hay un tiempo para hablar y hay un tiempo para callar, hay un tiempo para escuchar y hay un tiempo para hacer ruido. Entonces, en este momento no es servir es bueno. En este momento la prioridad era colocar primero a Dios. ¿Cómo podemos demostrar entonces que amamos a Dios? Sí, bueno, hay que servirlo, pero también al mismo tiempo hay que escucharlo. ¿Cómo poner sus enseñanzas primero en nuestra vida? El apóstol Juan nos dice algo, y es bien interesante. Fíjese, el apóstol Juan nos dice, en primera de Juan 5:3 nos dice, el amor a Dios es este, guarda sus mandamientos, porque sus mandamientos no son pesados. Mire, lo mismo que decía el rey Salomón, aproximadamente unos 3000 años atrás. Guarda sus mandamientos, porque sus mandamientos no son pesados. Primera de Juan 5:3. La evidencia de que amamos a Dios por sobre todas las cosas es nuestra lucha diaria por guardar sus mandamientos. Se lo voy a repetir una vez más porque esto es importante. La evidencia de que amamos a Dios es de verdad es nuestra lucha diaria por guardar sus mandamientos.
Porque el que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Primera de Juan 2, 4 y 5. Así que seamos honestos. ¿Estamos poniendo primero nuestra relación personal con Dios o estamos permitiendo que otros aspectos de nuestra vida estén por encima de nuestra comunión con Dios? Incluso servir a Dios podría convertirse en un obstáculo. Estar más pendiente del café, de cuidar a los niños, que de pasar un rato de intimidad con Dios. Estar más pendiente de que el aire acondicionado de la iglesia esté prendido, de que el ventilador funcione, de que los hermanos estén bien sentados. Todo esto es importante. Pero servir a Dios y olvidarte de escuchar la palabra y tener una buena relación con Cristo es una falta de prioridades. Así que la primera prioridad es tener a Dios por encima de todas las cosas. Las prioridades equivocadas existen, como les digo, en todo lugar. Las prioridades equivocadas están en la iglesia, están en los cristianos. Hay muchas personas que confunden las prioridades. Acabamos de conocer el caso de Marta y María. También tenemos gente que tenía las prioridades correctas. Por ejemplo, mire, en Lucas 5 se nos cuenta un relato que dice así: Pedro, Santiago y Juan estaban en la barca con Jesús y Cristo los llamó para que fueran sus discípulos. Así que ellos hicieron lo siguiente. Escuche lo que dice Lucas 5:11. Dice: y cuando llegaron a tierra, se bajaron de la barca y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Dejándolo todo. Se bajaron de la barca, Cristo los llamó, síganme, y ellos se fueron detrás de Cristo. Increíble, las prioridades correctas. Al final fueron 3 de los grandes apóstoles del Señor: Pedro, Santiago y Juan. También vemos casos de personas que Cristo los llamó y ellos dijeron, no, todavía no es el tiempo. ¿Conoces a alguien que te haya dicho eso? Mira, pero vamos a escuchar la palabra de Dios. Mira, pero Dios te está llamando. Y te haya dicho, no. Yo iré cuando me sienta mejor. Yo iré cuando arregle mis temas. Yo iré cuando yo crea que Dios me va a recibir. Por ahora no. Estoy ocupado, no tengo tiempo, no quiero todavía meterme a esa religión. Y resulta que las prioridades correctas es poner a Dios en primer lugar. Tú dices que tienes tiempo y que luego vas a poder buscar a Dios. Y hay personas que te dicen, luego lo buscaré. Y si ese luego nunca llega, y si mañana no lo vives, porque mañana es un día que no sabemos qué acontecerá. Si hoy te acuestas a dormir y mañana no amaneces, ¿dónde quedó tu deseo de poner a Dios en primer lugar? Solo en eso, en un deseo. Necesitas realmente poner tus prioridades en orden. Hubo un joven rico, por ejemplo, a quien Cristo llamó y le dijo, tú lo has hecho todo bien. Has guardado los mandamientos desde tu juventud, honras a tu padre y a tu madre. Solo te falta una cosa por hacer. Vende todas tus propiedades, compártelo con los pobres y sígueme. Sé mi discípulo. Y dice la Biblia que el joven rico se puso muy triste porque era muy rico y no quería deshacerse de sus riquezas. Así que esta fue una persona que puso su fe, su esperanza y sus prioridades en sus riquezas y no en el llamado que le hizo Cristo. Hay personas cuya comodidad física es más importante que Dios. No, el qué dirán es más importante que Dios. ¿Qué dirán si voy a esa iglesia? ¿Qué dirán si me vuelvo cristiano? ¿Qué dirá mi familia si me salgo de la religión en la que he formado parte tantos años? ¿Qué dirá si yo voy el domingo a la iglesia con una Biblia? ¿Qué dirán si yo me pongo a orar? ¿Qué dirán? El qué dirán también ha arruinado muchísimas prioridades de muchas personas. El dinero, las riquezas, el trabajo, personas, relaciones equivocadas en tu vida han sido obstáculos para que tú pongas a Dios en el primer lugar. Entonces es tiempo de reenfocarnos. Así que la primera prioridad que yo te comparto hoy es esa. Escoge a Dios primero, su palabra primero por sobre todas las cosas. Mire, con esto quiero cerrar esta parte. Dice así: si alguno viene a mí y no aborrece todo lo demás, y también puede aborrecer hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo. Cristo dijo, para que seas mi discípulo, tienes que estar dispuesto incluso a morir a tu propia manera de ser, a ti mismo. Muere a tus deseos, a tus gustos, a tus pasiones, y sígueme a mí. Y ahí, pues comenzará tu verdadera vida. Cristo no dice que te mueras. Cristo lo que dice es que renuncies a querer tú tener siempre el primer lugar en tu vida y lo coloques a Él. Y es una palabra difícil de escuchar en este tiempo.
donde el humanismo nos ha centrado, nos ha dicho que nosotros somos los centros, el centro del universo es el hombre. El humanismo se ha encargado de decirnos que somos lo más importante, que estamos aquí para no complacer a nadie sino a nosotros mismos, que estamos aquí para ser felices, que nosotros no deberíamos sufrir, que nosotros deberíamos vivir una vida feliz. Y esta parte del cristianismo se contrapone tanto con el humanismo que se predica hoy en día. Aún en muchos lugares cristianos se predica humanismo, donde el hombre es lo más importante. Ve, haz, come, bebe, consume, haz lo que quieras. Igual Dios te sigue amando. Mire, el que no pone a Cristo primero y está dispuesto a renunciar a su vida para seguirlo a Él, dice la Biblia, no puede ser llamado mi discípulo. No lo considero mi discípulo. Es un llamado a renunciar. Y lo más increíble es que cuando Cristo dice, y el que esté dispuesto a perder su vida, la hallará. Pero el que esté dispuesto a guardarla, la perderá. Mire, es increíble cómo el día de hoy, inclusive en muchas doctrinas y mucha fe religiosas, te dicen el hombre es el centro. El hombre no es el centro, Dios es el centro. Dios es el centro de tus decisiones y de las mías. Dios es el primero y nosotros debemos ponerlo a Él en primer lugar. Señor, esto te agrada. Señor, esto es de tu conveniencia. Señor, esto que voy a hacer, esta decisión que voy a tomar, es aprobada por ti. Esto te agrada. No le pregunto a otra persona, ¿qué te parece a ti? No, primero le pregunto a Dios, ¿qué te parece, Dios, que es lo que voy a hacer? Poner a Dios en primer lugar es poner nuestros planes en pausa y esperar a que Dios nos ayude a cumplirlos. En el momento que Él decida y no cuando nosotros queramos. ¿Cuántos tenemos metas y decimos, ay, es que yo quiero vivir así, es que yo quiero graduarme de esto, es que yo quiero una casa, es que yo quiero un carro? Todas prioridades legítimas. Pero cuando se las ponemos a Dios primero, Dios nos ayuda a que se cumplan a su manera y no a la nuestra. Y les repito, esto no es un mensaje popular. Esto no es algo popular que la gente pueda decir, wow, sí, yo quiero vivir ese evangelio de renuncia total, donde si sufro, sufro por Cristo. No, ¿cuántas personas evitan el dolor diciendo, no, es que los cristianos no deben sufrir porque debemos estar siempre alegres y gozosos? No, al contrario, la Biblia dice que en la vida vamos a pasar por distintos problemas, pero que confiemos en Cristo, que Él nos dará la salida para cada uno de esos problemas. El evangelio de hoy en día tiene que vivirse entendiéndose que hay momentos malos y momentos buenos, momentos de sufrimiento y momentos de alegría. Tú, por ser creyente, no vas a saltarte los momentos de sufrimiento, pero tampoco vas a vivir toda una vida amargado. Tú también vas a tener momentos de gozo, dicha, victoria. Aquella persona que te predique que ser cristiano es estar libre de los problemas de este mundo, te está mintiendo. Todos nosotros sufrimos dificultades. El asunto es que Cristo nos ayuda a superarlas y a salir adelante, porque si lo ponemos primero a Él, Él nos hace pasar por encima de las aguas. Él nos hace pasar por encima del desierto. Podemos caminar, como dice la Biblia, por encima de carbones encendidos y no nos quemaremos. Podemos caminar sobre las aguas y no nos ahogaremos. Si viene un río impetuoso, no nos sumergirá, porque la Biblia dice que Dios estará con nosotros. Así que si tú pones a Dios como primero en tu vida, simplemente tu vida transitará de la manera más emocionante, increíble y poderosa que te puedas imaginar. Porque no hay nada mejor que encontrar a alguien dispuesto a poner a Dios en primer lugar. Así que la primera prioridad, mi querido hermano y hermana, es que por favor pongas a Dios en primer lugar. La segunda prioridad que debemos tener según la Escritura es que desarrollemos un carácter según el de Dios. Desarrollemos un carácter como el de Dios. La segunda cosa que debemos poner en prioridad es que nuestra vida cambie poco a poco y sea cada día perfeccionada a través de la luz de Cristo, a través de su palabra y de su Espíritu Santo, para que seamos obras perfectas del Maestro. La Biblia lo dice así: Él nos irá perfeccionando día a día hasta que Cristo se manifieste en nosotros. Somos una obra en proceso y si nos dejamos perfeccionar, Cristo nos hará gente nueva definitivamente. Así que podamos comprometernos como segunda prioridad a desarrollar un carácter como el de Cristo. El domingo pasado en la iglesia predicábamos justamente del carácter de quien prospera. Y una de las cosas que hablábamos era justamente que podíamos definir lo que era un carácter de un cristiano y lo que era un carácter de alguien no cristiano. El carácter del cristiano se sujeta a Dios. El carácter del cristiano domina su lengua y guarda muchas cosas. Si quieres saber más acerca del tema del carácter de quien prospera, del carácter del Hijo de Dios, la hija de Dios que prospera, anda a nuestro Facebook y revisa el mensaje del domingo pasado. En este momento te recomiendo que lo escuches.
Así que, ¿qué es un carácter justo según Dios? Es un carácter que guarda sus mandamientos. Es un carácter que busca parecerse a Cristo cada día más. Así que nosotros podemos simplemente decir, Señor, ayúdame a que mi carácter sea más como el tuyo. La segunda prioridad entonces es trabajar en nuestra vida a tal punto que cada día seamos mejores hijos e hijas de Dios. Y la tercera prioridad, que es la que quiero compartirte en esta noche, es que busques primero el reino de Dios. En su sermón más importante, Cristo enseñó varios principios de la vida cristiana. Si no lo has leído todavía, te lo recomiendo que lo busques en tu Biblia, en el libro de San Mateo, capítulo 5. Se llama el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Y una de las grandes enseñanzas de estas está en Mateo 6 y dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que te hacen falta, todas, porque antes había mencionado todo: vestido, dinero, comida, amor, todo lo que te ha faltado, todas estas cosas te serán añadidas. Pon en la lista todo lo que quieras decir. Señor, me falta esto, me falta esto, me falta esto, me falta esto y me falta esto. Luego te voy a leer este versículo. ¿Estás listo? Ok, di conmigo: pastor, a mí me falta esto, 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 esto y esto. Perfecto. Ok, y la Biblia dice así: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que acabas de decir te serán añadidas. Mateo 6:33. Así que la tercera prioridad que encarecidamente te pongo de mi corazón y te comunico de mi corazón que pongas allí en tus prioridades, en tu lista, la tercera sería: busca primeramente el reino de Dios, porque el que busca primeramente el reino de Dios, todas las demás cosas le serán añadidas. Y todas estas prioridades se desprenden de la primera: poner a Dios por encima de todo. Así que lo primero sería poner a Dios por encima de todo. Pon a Dios en primer lugar. Que Dios sea tu único Dios. Que Dios sea el que consultas en la mañana, al que consultas en la noche, con el que hablas tus mejores cosas, pero también con el que pasas los peores momentos de la vida, con el que sufres, pero también con el que ríes, a quien depositas tu esperanza y en quien confías en todo tiempo. Ese es poner a Dios en primer lugar. Señor, tengo esta necesidad, pero primeramente te lo consulto a ti. ¿Qué hago? Lo segundo, por supuesto, es comprometerte a desarrollar un carácter según Cristo. Eres una obra en proceso, recuérdalo. Así que seguirás siendo cada día más una obra en proceso mientras Dios te cambia, te mejora. Y no serás el mismo ahora que el que eras hace unos meses atrás cuando pones a Dios en primer lugar. Eso puedes estar totalmente seguro, segura. No serás el mismo. Y por último, busca primero el reino de Dios. Mire, Apocalipsis dice así: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Lo dice Apocalipsis 11. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Preocúpate por estar dentro del reino de Dios. Preocúpate realmente porque tu nombre esté escrito en el libro de la vida, porque tu nombre esté allí en la lista de aquellos que son seguidores, discípulos de Cristo, hijos de Dios. Preocúpate realmente por poner las prioridades en orden. Despreocúpate de las cosas de este mundo, pasajeras. No te enfoques en ti mismo. Yo sé que este discurso puede sonar un poco extraño. Yo sé que muchas personas dirán: pastor, pero si no me cuido yo, ¿quién me cuida? Te cuida Dios. Pastor, pero si yo no busco la comida para mis hijos, ¿quién alimenta a mis hijos? Dios te proveerá para que puedas proveerles a ellos. Pero confía que Él se hará cargo de ti. Pon a Dios encima de todas tus necesidades y Él, como dice el Sermón del Monte, Él añadirá todas las cosas que te están faltando. Así que no olvides las prioridades. Número 1, que Dios sea primero. Número 2, por favor, desarrolla un carácter según Dios, según el carácter de Dios. Y número 3, busca primero el reino de Dios para que todas las cosas te vengan por añadidura. ¿Estás listo para vivir esta aventura de fe? Te lo recomiendo. Puedes comenzar desde ya mismo. Puedes decirle al Señor: Señor, perdóname por no haberte puesto en primer lugar en mi vida. Hoy reconozco que no lo he hecho. Te pido perdón. Desde ya puedes decirle a Dios lo siguiente: Señor, ven a mi vida, colócate en el centro de mi corazón,
que seas tú el centro de mi vida, que cuando piense en ti, piense en lo más importante de mi vida, que a través de ti vengan todas las bendiciones que tienen que venir, que no las busque yo por mi lado, sino que las bendiciones vengan porque yo te busco a ti y todas las demás cosas serán añadidas. Señor, reconozco que a veces he pensado más en mí que en ti. Señor, reconozco que a veces he puesto cosas más importantes que tú, que pongo excusas para no ir a la iglesia, que pongo excusas para no buscar a Dios, que no te obedezco, que no vivo una vida que realmente te agrade. Señor, te pido perdón. Señor, hoy te pongo como el primero en mi vida. Y si tú eres el primero en mi vida, yo sé que todo va a funcionar, todo va a salir bien. Y si quieres hacer esta oración conmigo, simplemente cierra tus ojos y hazla. Señor, entra en mi vida, coloca tu mano sobre mi corazón, ponte en el primer lugar de mi vida y ayúdame a ser un verdadero discípulo, una verdadera discípula de Cristo. Si me ayudas, Señor, te honraré y viviré conforme a lo que tú quieres que yo sea. Y yo creo que si tú has hecho esta oración esta noche o este día o cuando escuches este audio, realmente tu vida va a comenzar a cambiar. Recuerda, prioridades. Y quien tiene las prioridades en orden, tiene éxito en su vida. Y las prioridades tuyas son las prioridades de Dios. Así que, si necesitas volverlas a escuchar, vuelve a oír este audio cuantas veces necesites. Compártelo, repásaselo a alguien que lo necesite oír, porque yo sé que tú vas a ser de bendición para muchas otras personas. Que Dios te bendiga. Te habló el pastor Javier Naranjo de la Iglesia Sella Colombia y este fue el mensaje Prioridades. Hasta una próxima oportunidad.